En la medida en que ambos sectores expresan un mismo concepto del poder, una misma noción de la palabra como palabra primordial, una misma idea del sector propio como un sector que está llamado a ejercer presiones sobre los otros para poder manifestar una preponderancia excluyente, entonces diría que estamos frente a una lucha que expresa muy bien disidencias entre quienes se disputan un mismo concepto del país, aun cuando en el orden más externo podría decirse que están enfrentadas una ideología que desde el oficialismo se define como progresista y otra que sería conservadora, representaría un sindicalismo tradicional y un peronismo que no pareciera haberse renovado a lo largo de los años. No obstante, si se profundiza un poco más y se advierte hasta qué punto el gobierno tiene una actitud conservadora en su concepto del poder porque no entiende la existencia de interlocutores con quienes cotejar, ponderar y evaluar sus conceptos de gobierno, diría que el gobierno y el sindicalismo se mantienen en una noción intransigente y en esa medida conservadora del poder. ¿Usted cree que el pedido de Moyano es solamente por los trabajadores o porque ha perdido poder ante el gobierno? De no tener su vicepresidente que él proponía, de no tener diputados de su sector, que eso se lo Mire, en este ralió. tipo de cosas lo que conviene cuando uno es un observador es preguntarse qué es lo que ignoro. Es evidente que el problema es de una complejidad enorme. Quienes observamos el escenario político desconocemos un caudal muy grande de encuentros que están por detrás de las bambalinas y que de alguna manera expresan la necesidad de acordar entre quienes en el orden manifiesto aparecen disputándose el poder. Pero las razones por las cuales se produce este enfrentamiento me parece a mí que tiene que ver fundamentalmente con dos conceptos del peronismo, uno en el cual el peronismo es instrumentado como instancia intermediaria para alcanzar otro concepto del poder, que es el que impulsa a la presidenta y que respalda una noción populista del gobierno, y otro más conservador, más volcado al mantenimiento del statu quo en el orden del discurso manifiesto, que es el de Moyano. Pero me parece a mí que es una disputa que yo llamaría interna, dentro de una misma cultura del poder. Ahora, esta disputa interna, si se llevara al extremo, ahora se levantó finalmente el paro, podría ser hasta más compleja, ya que es hacia el interior, a lo que pasó en el 2008 respecto a lo que fue la resolución 125? Creo que sí, porque aquí estamos ante un sector cuyo entrenamiento político, y me refiero al sindicalismo, es mucho más intenso, son veteranos de guerra, tienen un largo entrenamiento en la disputa por el poder y una larga experiencia en la concepción de los liderazgos no compartidos. Aquí no se ha construido una mesa de enlace. Cuando el sindicalismo tuvo que ser liderado por una mesa, desaparecieron los restantes integrantes. De modo que yo creo que puede tener una contundencia mayor. Pero no dejaría de subrayar los acuerdos que se alcanzan detrás de las bambalinas. En el orden manifiesto, ustedes saben, la política privilegia los discursos dicotómicos. A veces, por detrás de ellos, se acuerda entre quienes parecen irreconciliables.